vamos a hablar un poco del establecimiento de la frecuencia de muestreo. ¿Qué dificultades tenemos para determinar cuál es la frecuencia óptima en el monitoreo de condición? No me refiero nada más al análisis del lubricante. En cualquiera de las tecnologías que utilicemos, análisis de vibración, análisis termográfico, queremos tener la frecuencia óptima del muestreo. ¿De qué depende ella? Depende, por supuesto, de la importancia de la máquina. Depende del entorno o de la probabilidad que tengamos de que la falla se presente. Si yo tengo una máquina que trabaja a la intemperie, con condiciones de temperatura, humedad y polvo en extremo, obviamente la posibilidad de que ese polvo o esa humedad ingresen a la máquina es mucho mayor que si mi máquina trabaja en un entorno limpio, controlado y en el interior. Entonces, la frecuencia de monitoreo va a estar en función de la seguridad del ambiente en el que trabaja la máquina y, por supuesto, en función de la criticidad. Esos dos son los elementos básicos que utilizamos para determinar con qué frecuencia vamos a monitorear una máquina. No podemos monitorear todas las máquinas con la misma frecuencia. El riesgo de que esos contaminantes o que ese modo de falla se presente es diferente entonces para diferentes máquinas o para la misma máquina en diferentes condiciones de operación. Entonces yo ajusto la frecuencia de muestreo, la ajusto de acuerdo con la criticidad de la máquina y la ajusto también con el entorno, con la severidad en la que trabaja. Y de esa manera establezco una frecuencia de muestreo estandarizada. Posteriormente, ¿qué hago? La muestra la voy a tomar continuamente con esa misma frecuencia para mantener lo que le llamamos el monitoreo de condición y poder tomar los resultados con la misma frecuencia y entonces convertir esto en una tendencia. Para eso es importante la definición de una muestra estándar. Sin embargo, hay ocasiones en las que ya salimos un poco del contexto operacional normal. Es decir, el contexto operacional varía cuando reparamos una máquina. El contexto operacional varía cuando cambiamos el lubricante en la máquina y el contexto operacional varía cuando nos encontramos en medio de una situación anormal en la maquinaria. Entonces, la frecuencia estándar tiene que ser reportada, tiene que ser ajustada. ¿Cuándo la voy a ajustar? Cuando reparo una máquina, cuando cambio un componente en la máquina. ¿Por qué necesito ajustar la frecuencia allí? Bueno, voy a tomar una muestra enseguida de que hice la reparación en la máquina. ¿Por qué? Porque algo pudo haber ocurrido después de la reparación. O puede ser también que hayamos dejado alguna componente incorrectamente ensamblada o simplemente que hayamos tenido contaminación en el momento del arranque de la máquina. Y además para monitorear ese contexto de lo que sabemos que puede ocurrir después de que reparamos una máquina, la famosa mortalidad infantil. Entonces el monitoreo de condición, la muestra enseguida de una reparación, me ayuda a identificar todos esos elementos que pudieron estar variando. Ahora, cuando la máquina se acerca al final de su vida, también tengo que incrementar la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos llegando al final de la vida del componente y quiero aplicar la estrategia totalmente predictiva de definir cuándo es que tengo que hacer el cambio de este equipo en función de la información que me muestra la tecnología. Un cambio de aceite. Cuando hago mi cambio de aceite, existen una gran cantidad de riesgos alrededor del cambio de aceite. Que me equivoque del tipo de lubricante, que el lubricante esté contaminado, porque en el proceso del cambio de aceite haya contaminado yo la misma máquina. Entonces, inmediatamente después del cambio de aceite, tomo una muestra. Y eso me permite identificar toda la condición con la que estoy arrancando con mi lubricante. Una vez que la muestra fue tomada, vuelvo a mi periodo y a mi frecuencia normal de muestreo. Cuando el lubricante está también llegando al final de su vida, incremento la frecuencia de muestreo para tomar mi decisión predictiva del momento justo en el cual que tengo que tomar la decisión de cambiar mi lubricante o no. Pero la más importante de los ajustes que hay para la frecuencia de muestreo está en función justamente de la condición anormal que se pudiera presentar en la máquina. Si yo tengo un resultado anormal en el resultado de análisis de aceite o en el de otras tecnologías, vibraciones, ultrasonido y termografía, significa que la máquina se encuentra en una condición anormal. Y el monitoreo me va a permitir identificar si la máquina continúa en una condición anormal o si las acciones que implementamos fueron efectivas o si las acciones que implementamos no fueron efectivas, entonces se requiere mejorar en las decisiones o en las actividades que se requieran para regresar a la máquina a su condición normal. En
otras ocasiones la máquina no es posible detenerla para hacer alguna corrección. Entonces tenemos que monitorear cómo es que la condición se va moviendo para que entonces podamos tomar decisiones y evitar una falla catastrófica en la máquina. En términos generales, la frecuencia de muestreo se establece y se define como una frecuencia estándar, y después utilizamos factores de ajuste que son temporales, que una vez que estos se presentan tengo que recortar mi frecuencia de muestreo, pero cuando los factores temporales desaparecen, entonces regreso a la frecuencia de monitoreo estándar.